oferta como la que nos acaban de presentar y a una serie de actividades como la que nos acaban de enumerar, no corresponde menos que un conferenciante de lujo, en este caso. Voy a, además de lo que ha hecho el doctor Pedro Pérez Herrero, glosar un poco la figura y la trayectoria del secretario de Estado. Don Juan Pablo de la Iglesia cuenta con una dilatada carrera profesional desde que finalizara sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y su posterior ingreso en la carrera diplomática en 1973. Hasta llegar al puesto que hoy ocupa, como secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, ha sido director de Relaciones Económicas con América, subdirector general de México, Centroamérica y Países del Caribe y director general de Política Exterior para Iberoamérica en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En este mismo ministerio fue también embajador en misión especial para operaciones de mantenimiento de la paz, para la coordinación de las relaciones con los países europeos limítrofes y para asuntos humanitarios y sociales que tan importantes hoy en el día de hoy. Ha sido embajador, representante de España en Guatemala, en México, en Polonia y embajador representante permanente de España ante el organismo internacional Naciones Unidas en Nueva York. En 2004 fue nombrado secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, que tanto bien hace a los estudiantes de Iberoamérica. Y, tras la reforma del 2007, pasó a ocupar el puesto de director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECI. Ha sido secretario de Estado para Iberoamérica y secretario de Estado de Asuntos Exteriores Iberoamericanos, y su último destino en el exterior previo fue el de cónsul general en Ginebra. Como ven ustedes, es una persona que conoce perfectamente de lo que trata la materia que imparte el IELAN y que por ello vamos a disfrutar enormemente de la conferencia que va a pronunciar, cuyo título son Las relaciones de España con Iberoamérica. Por lo tanto, secretario, tiene la palabra. Querida vicerrectora, la doctora Margarita Vallejo, querido director del IELAT, doctor Pedro Pérez Herrero. Bueno, debo decir que estoy verdaderamente abrumado por las presentaciones. Está visto que lo más importante en este mundo es tener amigos, tener buenos amigos, y creo que lo han demostrado suficientemente. Pero además también estoy absolutamente abrumado de poder hablar en este paraninfo inigualable, al que he venido muchas veces, pero siempre para escuchar, nunca para hablar. Ahora, eso sí, aquí he escuchado a los reyes, a los vicepresidentes y los presidentes del gobierno, a ministros y a numerosos premios Cervantes, porque, como seguramente ya sabéis, este es el recinto maravilloso en el que se conceden, se entregan los premios Cervantes. Por lo tanto, de verdad que me aventuro a pasar este rato con todos vosotros, con todas vosotras y con todos vosotros, abrumado por el cariño de mis amigos y el recinto. Espero de todas maneras que eso no me haga perder el hilo y que pueda ajustarme al tiempo que sería normal. Si veis que me alargo, me hacéis una seña y acorto rápidamente. Yo lo que querría esta tarde sería ofreceros unas pinceladas de lo que para España significa Iberoamérica en este momento, la importancia que para nosotros tiene el momento de cambio al que se refería el director del IELAT hace un momento, en el que vivimos, lo que pensamos que podemos hacer juntos en el futuro inmediato y lo que se propone hacer el nuevo gobierno. En definitiva, lo que llamamos repolitizar nuestras relaciones y acordar una nueva hoja de ruta. Pero empecemos por el principio, por lo obvio, que no está de más recordar de vez en cuando, porque es el fundamento, el sustrato de esta relación privilegiada que mantenemos España y América Latina. Los lazos entre España y América Latina, históricos, demográficos, culturales, económicos, marcan esta relación desde hace siglos.
España y América Latina estamos profundamente vinculados por la historia, el idioma, los valores, la cultura, la economía, todo lo cual une indisolublemente nuestros destinos. Como si hubiera que resumirlo, diríamos, ya me gusta decir que compartimos identidad. Y hay una frase dentro de las muchas que se refieren a esta identidad iberoamericana que todos compartimos. Me gusta recordar más la de Federico García Lorca, que no se cita tanto, pero que es muy expresiva, que cuando volvió de Nueva York dijo aquello de que el español que no conoce América no sabe lo que es España. Es decir, hay un sustrato identitario, lo español no se entiende sin América Latina no se comprende bien si no es por España, que está absolutamente en el origen de esa relación privilegiada que hoy tenemos y que hemos mantenido a lo largo de los siglos. En segundo lugar, otra de las afirmaciones obvias, pero que están en el sustrato de esta relación, es que nada de lo que pasa en Iberoamérica es ajeno a la política española. Y casi nada de lo que pasa en España es ajeno a la política y al interés latinoamericano. Por lo tanto, cuando hablamos de nuestra relación, en realidad hablamos de democracia, de desarrollo económico, de multilateralismo, es decir, de todos esos valores que compartimos, ¿no? Y si echamos la mirada para atrás, vemos que en el pasado reciente, bueno, ya no tan reciente, pero a mí me tocó vivirlo, el papel que tuvo la transición española en la recuperación de la democracia en América Latina, no solo de España, estamos hablando de un ámbito iberoamericano, también la de Portugal, que fue en realidad la primera transición, aunque luego tuvo más impacto el elemento de consenso, de pacto de la transición española en la recuperación de la democracia en América Latina. Y este instrumento político y sociológico único que es la Comunidad Iberoamericana de Naciones, ¿no? Que ha ido poco a poco convirtiéndose en un referente de nuestras relaciones y que a través de las cumbres iberoamericanas, las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, ha ido construyendo todo un acervo de cooperación, de relaciones en el ámbito cultural, de la cooperación técnica, de la asistencia, de las políticas públicas, y que va a tener una nueva edición dentro de apenas 3 semanas en Antigua, este próximo mes de noviembre. Es decir, que hay un profundo sustrato histórico-cultural, hay un tema identitario en nuestras relaciones y hay además una comunidad de valores que se expresa, que tiene su expresión institucional en la Comunidad Iberoamericana y su reflejo político en las cumbres iberoamericanas. Todo esto nos llevaría a afirmar una cosa que le gusta mucho decir a los políticos y a los diplomáticos sobre las políticas exteriores, y es que las políticas exteriores en un país con una democracia madura son políticas de Estado. Son políticas de Estado porque se basan en una apreciación de los intereses, en unas estrategias a largo plazo y en una respuesta a los valores que defienden las sociedades que, para ser fuertes, deben ser compartidos por todas las fuerzas políticas y por la sociedad. No se puede hacer política exterior por un partido sin el respaldo de los demás, por el gobierno sin que tenga el respaldo de la oposición, y con una coherencia y una continuidad si no hay efectivamente el respaldo de la sociedad a esa defensa de los intereses del Estado, del país, en el ámbito exterior. Y entonces a todos nos gusta mucho decir que la política exterior española es una política de Estado, y particularmente todos predicamos de la política latinoamericana, que es una política de Estado. La política española latinoamericana es una política de Estado, pero como aquí no estamos en el Parlamento, sino en un recinto académico que requiere un rigor en los planteamientos, me preguntaba cuando el profesor Pérez Herrero, el director Pérez Herrero, desgranaba el número y los títulos de los máster, cursos de posgrado
del instituto, me preguntaba si no sería a lo mejor oportuno iniciar una investigación con el título, por ejemplo, La política latinoamericana de España. 2 puntos. Una política de Estado y por lo menos 2 puntos de interrogación detrás. Porque la verdad es que hay, a partir del sustrato común general del enfoque, hay desde los años 80 una profunda diferencia entre los planteamientos de política latinoamericana. No pasa en la europea, o pasa menos, no pasa en la política de seguridad y defensa, no pasa en la política mediterránea, pero sí pasa en la latinoamericana, quizá porque es algo tan que se siente tan propio que todo lo bueno y lo malo de nosotros mismos y también de los partidos políticos termina reflejándose en esta política latinoamericana. Y es que es una política de Estado, bien, aceptemos la premisa, pero desgranemos un poco la realidad. Y la realidad es que desde los años 80, desde que termina, bueno, como sabéis, recordemos simplemente 2 fechas, la Constitución, y a partir de la Constitución unos años de gobierno de Unión de Centro Democrático y un largo periodo con Felipe González de presidente de gobierno del Partido Socialista hasta el año 96. En ese periodo, sobre todo en los años que van, en los 13 años que gobierna el Partido Socialista con Felipe González al frente del gobierno, se resitúa España en el mundo. España, en la época de la dictadura, no tenía una posición y cuando sale de la dictadura tampoco tiene una idea clara de hacia dónde va. Es la época en la que proliferan los estudios sobre a dónde vamos, somos atlantistas, somos europeos, somos no alineados. Bueno, pues el gobierno de Felipe González termina a lo largo de esos años por establecer unas pautas que resitúan a España en el mundo. Una política de absoluto éxito que hace que Fernando Morán, uno de los ministros, el ministro que lo era de Exteriores cuando ingresamos en la Unión Europea, en su libro España en su sitio, califica como, bueno, hemos alcanzado la velocidad de crucero. A partir de aquí tendremos que construir, pero siempre sobre la situación que ahora tiene España, en el ámbito multilateral, en el ámbito de la seguridad, en el Mediterráneo, en la relación con América Latina. Desde entonces, y voy a poner un ejemplo, el gobierno del Partido Popular, presidido por el presidente Aznar, asume sus funciones en mayo de 1996. En junio de 1996, el gobierno español presenta una iniciativa en la Unión Europea para adoptar una posición común sobre Cuba. Una posición común que implica una actitud de lejanía con Cuba, de supeditación de la política europea hacia Cuba por razones, 1, ideológicas, 2, de derechos humanos, 3, de seguidismo con la política norteamericana del bloqueo. Y luego vamos a tardar hasta, todavía formalmente la posición común sobre Cuba no se ha conseguido levantar. La Unión Europea tiene estos procedimientos pesados de tramitación que hacen luego muy difícil levantar lo que está escrito en un documento europeo. Y ha habido que llegar a, hasta hace realmente muy poco tiempo, al final de la época del presidente Zapatero, cuando, por la vía de hecho de la firma de un nuevo acuerdo de colaboración y cooperación con Cuba, incluyendo un diálogo en materia de derechos humanos, se han levantado las restricciones formales que habían sido impuestas por iniciativa del gobierno español. Naturalmente esto no estuvo nunca en la agenda del Partido Socialista, ni ha sido nunca pacífico su tratamiento a lo largo de las alternancias que desde entonces hasta ahora se han producido. Otro tema, lo veréis todos los días en la prensa, Venezuela. ¿Qué es lo que hace el gobierno con Venezuela? ¿Qué es lo que haría la oposición con Venezuela? Las posiciones son, radicalmente opuestas en este terreno. Nicaragua, otro país latinoamericano
con el que las relaciones tampoco son pacíficas y no hay una neutralidad. Es decir, es una política de Estado, yo diría más bien que nos gustaría que fuera una política de Estado y que en general es una política de Estado, pero que hay ingredientes en la concepción política de los partidos de la izquierda y de los partidos de la derecha muy diferentes en cuanto al enfoque. Unos priman aspectos ideológicos, otros priman aspectos de intereses, de cooperación cultural, de relaciones comunitarias. Por consiguiente, no os extrañe que a pesar de las proclamas que oiréis sobre la condición de política de Estado de la política latinoamericana en España, eso para nada impide el que haya profundas diferencias en el tratamiento de la política española hacia América Latina según el color político del gobierno que haya tenido la confianza de los ciudadanos en cada momento. Sería interesante, Pedro, un estudio sobre esto, pero por favor no digas que he sido yo el que he sugerido la idea. En cualquier caso, la relación de España por todos estos sustratos que hablaba antes, por esa comunidad de valores, es desde luego, y queremos que lo sea siempre, una relación privilegiada, una relación especial, una relación basada en una interlocución franca, directa, sin esconder nada debajo de la mesa, en y con todos los países de la región, en el caso del gobierno, sin otra cosa que el respeto hacia el color político de esos gobiernos. En definitiva, resumamos diciendo que somos una familia y nuestra intención es que, como en todas las familias puede haber disputas, pero que siempre seamos una familia bien avenida. Eso por lo que respecta a España. Por lo que respecta a América Latina o Iberoamérica, hoy, yo diría que una de las características actuales es la constatación de la heterogeneidad del continente. Y de ahí la necesidad de replantear una relación que ya no admite estereotipos regionales y que requiere de una precisa atención a las muy diferentes características que van y de las diferencias y de las distintas identidades y problemas y manera de resolverlos que tienen cada uno de los países iberoamericanos. Y las diferencias entre ellos, que se han ido poniendo de relieve a lo largo que pasaba el tiempo, son desde luego en todos los terrenos, ¿no? Y quizá uno ahora no se plantea, no se explica bien cómo es posible que hayamos estado acostumbrados a considerar América Latina como una región, la región latinoamericana, obviando, por ejemplo, las diferencias socioeconómicas que hay en la región. Hay índices muy altos y muy bajos de desarrollo humano, ¿no? Mientras Chile está en el puesto 38 de la lista de países de desarrollo humano, pues Honduras está en el 130 o Haití en el 163. Los niveles de PIB, el gigante brasileño y de tamaño de su potencia económica, Brasil o Nicaragua, la orientación de su comercio y de su política económica, México y los países centroamericanos muy orientados a Estados Unidos desde la firma del TLC, o todos los de la Alianza del Pacífico orientados definitivamente hacia el Pacífico y hacia las grandes economías del Pacífico. Y luego no hablemos nada de las diferencias entre los modelos políticos, ¿no? Si bien los modelos políticos responden seguramente académicamente a ciclos, ¿no? Y ahora estaríamos en el final de un ciclo progresista y entrando en un nuevo ciclo conservador-liberal, las diferencias en la estabilidad política de los regímenes, la fortaleza de sus instituciones, los niveles de transparencia de la actuación administrativa o los momentos de crisis profunda que algunos de esos países atraviesan, como por ejemplo en este momento pues, Venezuela o Nicaragua. Es decir, aquí hay un componente que debe ser tenido absolutamente en cuenta en el diseño de una política latinoamericana y es la heterogeneidad de los países del continente y la necesidad de adaptar a esa heterogeneidad nuestra interlocución política para poder dar
respuesta y entender mejor sus necesidades y nuestra capacidad de intervenir. Hay también, es verdad, elementos comunes, ¿no?, importantes, no todos positivos. El primero, la desigualdad. Para nuestra desesperación, América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta. Otra, la pobreza y la vulnerabilidad de las nuevas clases medias. El ciclo de crecimiento económico ha generado un movimiento de ascenso de las clases menos favorecidas a unas clases medias progresivamente asentadas, pero progresivamente descontentas, ¿no? Esta aparición de las clases medias ha resultado en un incremento de la desafección hacia los gobiernos democráticos, hacia la democracia en realidad. El último Latinobarómetro presenta unas cifras muy preocupantes, ¿no? Una indiferencia de una gran mayoría de estas clases medias entre ser gobernados en una dictadura o una democracia. Realmente eso es lo de menos, lo demás es la calidad de los servicios públicos, la corrupción, la inseguridad. La inseguridad es ciertamente otra, desgraciadamente, de las características de una gran parte del continente, lo que naturalmente condiciona la capacidad de los ciudadanos para participar en la vida social y política y las propias políticas públicas de los gobiernos. Es decir, es un continente heterogéneo, diverso, que comparte, sin embargo, algunas características, pero que exige una adecuación, un planteamiento ad hoc para cada uno de los países. Ya no se puede ver a América Latina como una región a la que se aplica la misma receta. Nuestra política se desarrolla en distintos vectores, en distintos ejes. Fundamentalmente, son muchos, podemos hacer una larga enumeración, pero yo creo que los importantes son 4. El primero, la dimensión institucional de la que hablaba antes, la cumbre iberoamericana, el sistema de cumbres y la conferencia, que es el que vehicula nuestra relación multilateral en este momento con la región. Se puede observar que los movimientos integradores, los movimientos de integración que la Unión Europea y España hemos defendido tanto durante tantos años, han ido languideciendo. En este momento, cuando en el año 2010, todavía, que fue la última cumbre Unión Europea-América Latina bajo la presidencia española, se consiguió articular un sistema de relaciones entre Europa y América Latina con vistas a una mayor integración, pero que cubría todo el continente. Ya era evidente que Centroamérica tenía un sistema de integración que funcionaba, que luego además, a través del SICA y el SECA, y que luego se ha concretado en el Triángulo del Norte, en la Unión Aduanera del Triángulo del Norte, que el Mercosur, bien que ha tenido siempre una vida azarosa, sigue constituyendo un elemento importante de integración en el Cono Sur, que no había entonces todavía la Alianza para el Pacífico, y ya estaba totalmente desgregado el Pacto Andino. Los acuerdos de la Unión Europea con los países, los antiguos países del Pacto Andino, tuvieron que ser acuerdos, el famoso acuerdo multipartes, que eran en realidad acuerdos similares entre los países, pero realizados individualmente entre la Unión Europea y los países del antiguo Pacto Andino. La LADI, con el limitado papel que juega en la economía y la política de la región. Surgían entonces el Mercosur con mucha pujanza, el ALBA como uno de los vectores también, pero lo cierto es que en aquellos mecanismos de concertación o de integración en los que los intereses no eran lo principal que primaba, los intereses económicos no eran lo principal que primaba, o otro tipo de intereses, y primaba más el intento de la homogeneización política. Cuando pasó el ciclo de los regímenes o de los gobiernos progresistas, pues languideció inevitablemente. Y hemos visto cómo en ese esfuerzo de integración los que perviven son aquellos que, además de una cierta afinidad ideológica entre los países que lo componen, son los que se fundan realmente en unos objetivos, sobre todo, de tipo económico. Pero en esa dimensión institucional, todos estos movimientos lo que obligan a la política de cooperación, a la política
latinoamericana a España es a adaptarse. Estamos, una vez más, ante un escenario que no es el que era, que ha sufrido unas mutaciones importantísimas en el reparto de poder y en las perspectivas de futuro de los países según el área en el que están, la orientación política del gobierno y su orientación económica y comercial e integradora, que nos obligan desde luego a un replanteamiento, ¿no? Y este replanteamiento, dentro incluso de la Cumbre Iberoamericana, ya no admite retóricas, ¿no? Esto de basamos en los vínculos de la cultura, de los valores compartidos. Bueno, los problemas necesitan más que retórica, empiezan a necesitar una cura de eficacia y de concreción. Además de esta dimensión institucional, un vector importante de la política latinoamericana es el de la cooperación al desarrollo. Aquí, como antiguo director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como recordaba la vicerrectora, me complace mucho poder recordar que a lo largo de los últimos 25 años la cooperación española ha dedicado más de 17.000 millones de euros a la cooperación al desarrollo con la región latinoamericana. En este ámbito, además, formamos parte de todas las instituciones financieras internacionales de desarrollo. Tenemos un despliegue importante de oficinas técnicas de cooperación. Tenemos incluso en la de Panamá un pilar de ayuda humanitaria reforzado para poder atender más rápidamente en una zona pues, normalmente muy afectada por los desastres naturales. Y nuestros planes directores han dado siempre, los planes directores de la cooperación española han dado siempre y han reconocido siempre la prioridad que son los países latinoamericanos y sus necesidades. Y hemos batallado mucho con los países latinoamericanos para que su progreso económico no supusiera una descalificación para acceder a la cooperación al desarrollo. Antes era la famosa graduación de los países de renta media. Ahora la Agenda 2030 ha venido a resolvernos el problema porque reconoce que el proceso de progreso hacia el desarrollo es un proceso continuado, es un proceso en el que cualquier tipo de interrupción puede producir unos efectos de retroceso absolutamente inaceptables. Por lo tanto, la nuestra es una cooperación esencialmente atendiendo a las necesidades de los menos adelantados, de los que ya no hay tantos, menos adelantados y solo Haití en la región, o de los más vulnerables, como pueden ser algunos países centroamericanos o Bolivia, pero bueno, son todos países de renta media y por lo tanto lo que hay es un modelo de cooperación que tiene que ser adaptado. Ya no es el proyecto que hace la ONG con la población vulnerable de los ranchitos del entorno de Caracas. No, ahora es una cooperación basada en asistencia técnica que no califica para ayuda oficial al desarrollo y que requiere de un intercambio de experiencias mucho más intenso, más intensivo en elementos de formación y de transferencia de conocimiento que en transferencia de recursos. Aquí el reto, tras el impacto feroz que nuestra cooperación ha sufrido a causa de la crisis de la que estamos saliendo, el reto no es solo recuperar los niveles de recursos que le permitan dar a nuestra política de cooperación una atracción del resto de las políticas, sino que nos hace falta también, y estamos en ello, un proceso de adaptación. Tenemos una vez más que adaptar nuestros planteamientos a la nueva situación y a los nuevos paradigmas. La dimensión empresarial es inevitable y es tan importante que muchas veces, y esto es una cosa que diferencia a la política latinoamericana de los partidos de la derecha, de los partidos de izquierda, es tan importante que muchas veces ha suplantado a la política. Es decir, no era el gobierno o las fuerzas políticas las que hacían la política latinoamericana, sino que en cierto modo la política latinoamericana la administraban y la orientaban las empresas. Bueno, hoy cualquier problema en un país latinoamericano, sobre todo de los grandes, produce la conmoción del IBEX 35. Todas las empresas españolas que están en el IBEX 35 tienen una importantísima presencia y exhibición en América Latina y con una diferencia quizás sobre otros operadores económicos. Las empresas españolas no han ido a hacer dinero, que también,
pero han ido a cooperar con el desarrollo, a generar empleo y a quedarse. Yo estaba muy impresionado hace 2 semanas, estuve haciendo una visita de trabajo a Caracas, donde la situación económica es muy dura, por las sanciones, por el efecto de las sanciones, por la crisis humanitaria que conlleva, y me reunía con los empresarios españoles, particularmente con los representantes de las grandes empresas de servicios telefónicos, seguros, bancarios, que están operando allí, y la verdad me sorprendió que, viendo el panorama económico que me pintaban y viendo sus perspectivas de ganancias y de rendición de cuentas a los accionistas, ni una sola de ellas me dijo que pensara abandonar. Todas, con una enorme naturalidad, dijeron que no, que la situación era muy complicada, pero que ellos eran responsables de una prestación de servicios y que desde luego se iban a quedar. Bueno, esta sí que ha sido una característica general de la presencia económica y financiera española en América Latina, y es, como digo, uno de los vectores fundamentales. Luego, otro vector es el europeo. Europa es otro espacio natural de la proyección de la política exterior española, y los temas europeos son cada vez menos temas de política exterior para ser temas de política interior. Nuestra relación con América Latina juega en nuestra presencia en la Unión Europea en un doble sentido. Por una parte, da peso a nuestra presencia, porque se sabe que nuestra presencia, en nuestras opiniones, en nuestras iniciativas, va en parte también las inquietudes de la región latinoamericana, y en la región latinoamericana siempre han visto la presencia de España y Portugal, no olvidemos a Portugal, como un canal de comunicación privilegiado para poder acceder a una relación más estable, más fructífera, más mutuamente beneficiosa entre América Latina y la Unión Europea. Aquí una mano lava la otra, entre los dos se apoyan, y desde luego es un vector al que España no renuncia. Ya nuestro ingreso en la Unión Europea vino acompañado de la primera comunicación sobre las relaciones entre Europa y América Latina, y eso ha seguido siendo un leitmotiv del que ningún gobierno ha prescindido, y la situación actual es que la Unión Europea espera a ver qué dice España cuando se trata de un asunto latinoamericano, ¿no? Los distintos gobiernos en las discusiones parlamentarias se critican mutuamente, y una de las críticas habituales en los dos sentidos es que cuando ustedes están en el poder en la Unión Europea hablamos los últimos, hacemos una política de seguidismo de la Unión Europea. Bueno, esto es un arma arrojadiza, es un boomerang que va y viene, ¿no? Lo cierto es que cuando se trata de temas americanos, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito económico, nuestros socios, antes de hablar, normalmente esperan que hable España. Bueno, este activo, que es reconocido en las dos partes, es verdaderamente un vector muy importante de nuestra relación con América Latina. Y estos son, por consiguiente, los 4 vectores en los que podemos resumir nuestra acción. Bueno, hay más, está el cultural, pero bueno, el cultural, por obvio, me ha parecido que no, en una intervención tan breve, que ya no lo está siendo, me parecía que no era a lo mejor tan digno de, bueno, no era tan necesario resaltarlo. Estos vectores y las transformaciones que están teniendo lugar, bueno, ¿en qué escenario se producen en este momento? Pues como hemos dicho, y como ha dicho muy bien el doctor Pérez Herrero, todos vivimos en un momento de transformación, y América Latina, por supuesto, también, ¿no? Ya hemos hablado de la diversidad, de las diferencias que hay entre ellos, pero hay otros 2 elementos de transformación que me parecen absolutamente relevantes para el planteamiento de nuestra política latinoamericana, y de los que realmente no se habla tanto, ¿no? El primero es la polarización.
la aparición de tensiones políticas en el interior de los países y de los países entre ellos, que hacen cada vez más complicada la propia interlocución entre ellos. Hoy, en este momento, los cancilleres de Colombia y de Venezuela simplemente no se hablan. Bueno, esto sí que es nuevo, ¿no? Sí que es nuevo. En la política hacia Venezuela, con el inestimable apoyo de la OEA, que más bien podría dedicarse a lo contrario, se ha producido esa polarización entre los países del Grupo de Lima que pretenden el incremento de las sanciones y de la presión y los países que no pertenecen al Grupo de Lima que pretenden un alivio de la presión para darle espacio a la política. Pero todas estas tensiones y esta polaridad se reflejan hoy en casos de auténtica quiebra de la institucionalidad democrática. La situación de Venezuela, los últimos incidentes desde el mes de mayo, pero sobre todo en junio y en julio en Nicaragua, y la polarización también, y esto es importante, en países grandes, determinantes de la política regional, de la vida de la región, ¿no? En México, en las elecciones, se han enfrentado dos modelos de país completamente distintos, ¿no? La izquierda va a llegar me perdonará el PRI si no lo considero totalmente de izquierda, pero la izquierda va a llegar al poder en México, pues casi podemos decir que por primera vez desde la Revolución, con una relación esencial para su vida económica y para su bienestar con los Estados Unidos, con unos Estados Unidos por otra parte impredecibles y con una gran oposición en lo económico en el interior, en el planteamiento de las relaciones internacionales. Es decir, que México enfrenta esta bipolaridad también, y qué decir tiene que vamos a verla, y ya la estamos viendo, en ese enorme país, en ese país continental que es Brasil, cuyo desenlace electoral esperamos todos con ansiedad, aunque con pocas dudas, para las últimas horas del domingo que viene. Y esto afecta a los mecanismos de integración, ¿no? Hablábamos antes de cómo cuando el elemento ideológico ha sido un ingrediente importante en los mecanismos de concertación o de integración, lo que se ha producido ha sido, al final, una ruptura, un decaimiento del proceso y un abandono de la idea. Bueno, esto es lo que ahora mismo está pasando y contemplamos con muchos de los mecanismos que antes señalábamos. Otro elemento del que se empieza a hablar más, pero que es desde luego muy importante de tomar en consideración para cualquier aproximación a América Latina, es la reaparición en la región de los líderes globales, particularmente China, también Rusia y curiosamente Irán también en alianza con algunos de los países. Y todo esto ocurre en un momento en el que la administración americana, que ha tenido siempre un papel integrador para lo bueno y para lo malo en la región, ha favorecido la fragmentación y ha olvidado en gran parte al continente americano. Lo que está en juego es, en definitiva, ese proyecto de entendimiento y de solidaridad que suponía la generalización de los procesos de integración, más cooperación, más fortalecimiento de los valores en que se sustenta, y cuando no ese es el caso, pues todo lo contrario. Por lo tanto, no solamente vemos un continente diverso, renacionalizado, sino además vemos un continente polarizado en el que vuelven a tener cabida potencias extrarregionales que hasta entonces, pues, por una o por otra razón, no habían tenido un papel. Y además, de muy distintas maneras, ¿no? China ha pasado a ser un actor económico clave en la región, ha multiplicado por 22 en los últimos 15 años, tras el boom de las materias primas, el comercio con todos los países, ha impulsado, está en el origen del surgimiento de la Alianza del Pacífico, y en definitiva ha ido evolucionando de una economía, digamos, depredadora,
de comprar productos básicos y marcharse y vender productos manufacturados de baja calidad y de bajo precio, a una política diferente, más cuidadosa de las inversiones, más respetuosa de las políticas de los gobiernos. En definitiva, un socio que hoy es un socio fundamental, digamos, para países como Venezuela, a la que su financiación está permitiendo, en cierto modo, circunvalar el embargo impuesto por los Estados Unidos. Y ya la va haciendo acompañar esta presencia económica muy importante con presencia en el ámbito de la cultura. Hay ya institutos Confucio en universidades de 9 países latinoamericanos, y en el ámbito de la defensa siendo un suministrador de armas no particularmente sofisticadas, pero armas, a fin de cuentas, y por consiguiente también jugando un papel en la defensa. Rusia, en cambio, lo que suministra son armas más sofisticadas, ¿no? Y juega un papel, pues, como potencia que ha estado presente en la región bajo un prisma ideológico históricamente, pues pasa a ser un actor, ¿no? A través del soft power que supone su televisión, la Russia Today, y de las informaciones que difunde, pero también con el establecimiento de mecanismos permanentes de diálogo político con muchos de los países de la región, también con sus intereses en el ámbito económico, en la economía, en la energía, en la minería, en la defensa. La presencia de estas dos potencias extrarregionales nos obligan a hacer una reflexión sobre qué parte de ese papel nos parece que es un papel constructivo y qué parte habría que tratar de contrarrestar. En definitiva, nos obliga a repensar también nuestra política hacia América Latina. Todo esto nos lleva a un escenario de retos, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que tenemos que enfrentar y que el gobierno se propone enfrentar? El primero y el fundamental es establecer una interlocución política lo más profunda y lo más franca posible con todos los países de la región, y aquí nuestros principios de universalidad y de respeto a los regímenes que cada uno de los países quiera darse son fundamentales. Yo diría que tenemos que repolitizar nuestras relaciones. Antes comentaba que en el ámbito de las relaciones económicas, en algunos periodos habían suplido las relaciones económicas la presencia política. Había estado ausente la política y presente la economía. Bueno, yo creo que con este panorama de cambios y de transformaciones lo que es urgente es repolitizar nuestra política latinoamericana. Está bien el vector cultural, está bien el vector económico, está bien el vector de la cooperación, pero todo esto tiene que tener un paraguas político, de diálogo político, de concertación, de llegar hasta donde podamos en iniciativas conjuntas, de defensa de los valores que hoy por hoy tenemos que construir. La segunda es afinar, el segundo gran reto es afinar nuestros instrumentos de cooperación. Los tradicionales no sirven. Hay que organizar una cooperación financiera para la que todavía no estamos absolutamente preparados. Hay que potenciar la cooperación sur-sur y las cooperaciones triangulares. Hay que atender a las políticas públicas. En realidad la Agenda 2030 nos ha venido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos han venido a solucionar el problema, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Pues esa, porque es la agenda para ellos y para nosotros. Se centra en políticas públicas y es transversal. Bueno, pues no hay nada más que discutir. ¿Cuál es el tema donde podemos o piensa el país socio latinoamericano que más le gusta nuestra experiencia o cuál de la suya nos parece a nosotros que es la mejor para compartir? Bueno, si la prioridad está ahí, no hay que inventársela, están todas en la agenda. Por consiguiente, lo único que hay que hacer, que es un proceso complicado, es ver hasta dónde podemos llegar en esa cooperación, ver qué instrumentos se adaptan mejor y, bueno, utilizar la 2030 como referencia
para nuestros programas de cooperación. Y finalmente, un tercer reto que enfrenta la política latinoamericana de España es el económico y el tecnológico. Los gobiernos tenemos que invertir mucho en I+D+I. Hay que implicar al sector privado, y este es quizá aquí también la parte más complicada del reto, porque en la adaptación a la tecnología y en el progreso económico, creo que ya estamos todos más o menos de acuerdo en cuál es la mejor manera de hacerlo, pero hace falta mucho dinero, que no tenemos los gobiernos y que hay que sacar de algún lado. Y desde luego no se puede hacer esto sin el concurso de la iniciativa privada y sin contar con fuentes de financiación suficientes. Entonces, nos obliga, en el marco además de la economía circular, a tener cuidado en esos elementos y tratar de rediseñar una política económica, una política de cooperación tecnológica y una política de cooperación financiera que esté a la altura de lo que las necesidades del momento requieren. Otro reto será el de utilizar la dimensión europea, el vector europeo, conseguir que haya más ambición latinoamericana en la Unión Europea y más ambición europea por parte de los países latinoamericanos. O como dice, como se expresa en términos comunitarios, más Iberoamérica en Bruselas, más Europa en Iberoamérica. Y tendremos que revisar la complementariedad que puede haber entre nuestras políticas y la parte de las políticas de las grandes potencias extrarregionales que han ido para quedarse. Todo esto supone, o se resume, mejor dicho, en quizá dos líneas de acción. La primera, de la que ya he hablado, la repolitización de la relación con Iberoamérica. Una repolitización basada en la universalidad, en la capacidad de hablar con todos, en la voluntad de hacerlo con todos, con independencia y con respeto a los regímenes políticos que puedan darse, y la voluntad de ser parte de la solución y nunca parte del problema, parte de la integración, nunca parte de la división. En realidad, el viaje que hizo, la gira que hizo el presidente del gobierno a finales del mes de agosto por 4 países latinoamericanos era un compendio de todas estas ideas, ¿no? Porque visitó 4 países distintos en tamaño, en concepción política y en expresivos de uno de los vectores cada uno de la política española hacia América Latina. Primero visitó Chile, país neoliberal, con una sociedad asentada, con una gran estabilidad institucional, que ha sabido muy bien resolver sus problemas de reconciliación después de la dictadura, con una presencia económica española muy importante, muy consolidada, mucha presencia, muchos problemas, pero en cualquier caso, importante presencia, y ahí el presidente lo que pretendía era, con su presencia en Chile, animar a esa relación económica intensa como sustento o como parte importante de una sólida relación política entre los dos países. El segundo país que visitó fue Bolivia, un mundo completamente distinto. Un país no solo indigenista, sino indígena, en el que la cooperación al desarrollo es elemento fundamental, el vector fundamental de nuestra relación con ellos. Era la cooperación al desarrollo, la presencia de la cooperación española como un ingrediente fundamental en el diseño también de la política latinoamericana. Políticamente, por supuesto, nada que ver con Chile. Políticamente también nada que ver con Colombia. Colombia, con un nuevo gobierno recién instalado, se había instalado a primeros de agosto, un gobierno claramente neoliberal, pero un país que ha conseguido poner mediante la negociación, es decir, por medios pacíficos, solución a una guerra de 50 años. Todavía quedan otras, pero esta ha sido un ejercicio de negociación
que entronca con los mejores ejercicios de negociación y solución de conflictos que ha habido en toda la región desde mediados del siglo pasado, ¿no? Y ahí lo que íbamos era, lo que iba el presidente era a apoyar la solución pacífica de los conflictos, a mostrar nuestra disponibilidad para seguir colaborando para que sea esa la vía de solución de los conflictos internos e internacionales y no cualquier otra de la que no queremos ni oír hablar. Y el último país visitado fue Costa Rica. Costa Rica, un país pequeño comparado con todos los anteriores, con una situación económica desahogada pero con alguna dificultad, y un país que ha hecho del cuidado del medio ambiente y de la política contra el cambio climático absolutamente el eje de sus políticas. Un país que va a llegar al objetivo de carbono cero dentro de un par de años, ¿no? Que ya supone un esfuerzo enorme por parte de las autoridades costarricenses. Y por consiguiente, y un país estable en una región, en aquel momento ya estaba la crisis nicaragüense en todo su apogeo, pues un país estable que no ha tenido ejército desde el año 48 del siglo pasado y que ha demostrado que no hace falta para mantener una estabilidad política, una democracia y un régimen de libertades muy, muy adelantado en el conjunto iberoamericano. Así que, por consiguiente, esos elementos de hablar con todos, respetar los regímenes políticos, buscar las sinergias, ser parte de la solución y no del problema, potenciar la solución a través de la negociación, todo lo cual va a fortalecer el diálogo político, es el primer reto que pretendemos hacer frente cuando hablamos de esa repolitización de nuestras relaciones. Y el segundo gran ámbito en el que tendremos que trabajar y pretendemos trabajar es rebilateralizar nuestras relaciones, dar más atención a las características especiales y diferenciales de cada uno de los países, fijarnos menos en el conjunto y más en el detalle y poder de esa manera afinar nuestros instrumentos de cooperación, darle más profundidad estratégica a nuestro diálogo político y, en definitiva, ser más útiles a nuestros socios porque les conoceremos mejor y habrá desde ese diálogo político reforzado más capacidad de trabajar juntos para conseguir objetivos comunes. Bueno, en eso estamos, ¿no? En eso estamos y de aquí a que termine la legislatura estos van a ser los vectores fundamentales en los que vamos a trabajar. Y ellos, espero que después de esta larga presentación, espero que esto que os digo os ayude a encajar las noticias que sobre la política latinoamericana de España, del gobierno, se producen en la prensa todos los días. Lo que el gobierno va a hacer noticia es el diálogo político, es la profundización del diálogo, es la búsqueda de solución a los conflictos por la vía pacífica, es el fortalecimiento de la relación económica, de cooperación cultural, es decir, hacer más, ir más lejos, y lo que no lo plantea así, bueno, no será el gobierno el que lo haya hecho. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre. Muchas gracias, secretario. Bien, yo creo que nos ha abierto un enorme abanico de posibilidades, de temas de estudio para que doctorado, máster y títulos propios de la Universidad de Alcalá, del IELAT, puedan reflexionar sobre ello y, por qué no, aportar algo a esta política española con Iberoamérica tan importante para todos nosotros. Bien, ahora mismo ya se levanta la sesión y que tengan ustedes mucha suerte con el curso.